Dios les bendiga nuevamente a todos los hermanos y amigos que nos ven por este medio. Saludo a todos los hermanos, saludo a los pastores, saludo a nuestras autoridades del Movimiento Misionero Mundial. Les habla su pastor Diego Cardona. Como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, somos de la iglesia en Rosso Valle. Estamos en el departamento del Valle, allí en el lugar del Callejón Paso Ancho, en Rosso. Estamos con el fin de seguir predicando la palabra del Señor. Vamos a predicar nuevamente el tercer punto del sobreviviente Israel. Y como habíamos dicho que Israel sobrevivió a muchas situaciones difíciles, sobrevivió a Egipto, sobrevivió al desierto, sobrevivió a los reyes que para ese momento estaban alrededor, entre ellos Amalek, Sehón y otros, y también sobrevivió a los babilonios, sobrevivió a los persas, sobrevivió a los griegos y sobrevivió a los sirios. También, por último, sobrevivió a los romanos. Sabemos que históricamente ellos sobrevivieron también al holocausto de Adolfo Hitler y han venido históricamente viviendo unas situaciones de conflicto hasta el día de hoy. Hoy en día viven en un conflicto parcial, pero sabemos que el Señor va a ayudar a Israel. Al final de los tiempos, la Biblia determina que Dios hará una intervención al final del tiempo, en la semana número 70. Al finalizar la semana número 70, el Señor va a intervenir para quitar a los enemigos de Israel del medio, e Israel entonces entrará en la parte importante que es la salvación para ellos. Y vamos a explicar entonces que antes de que sucedan estas cosas, antes de que venga ese periodo difícil para Israel, que es el periodo de la gran tribulación, antes de eso, pues los judíos que se acojan a esa fe en Jesucristo, pues ellos no tendrán que pasar por la gran tribulación, por ese momento cruel que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis y en algunas cartas del apóstol Pablo y otros, que tendrán que pasar por unas situaciones muy difíciles, como las explica el libro de Daniel también, y los libros de las profecías, el libro de Mateo y todo eso. Entonces, la palabra del Señor nos dice que para los que crean, pues Dios les va a dar la potestad de ser hechos hijos de Dios a los que crean en su nombre. Y esos que crean antes del arrebatamiento de la iglesia, pues no tendrán que pasar por ese periodo. El capítulo 1 del libro de Juan, verso 11, al 12 dice la escritura: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, es decir, a los judíos, a los israelitas. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero dice el 12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, al ser hijos de Dios, pues entran como Nicodemo a ser parte de los nacidos, los nacidos por fe. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, un principal de entre los judíos, un hombre sabio en la palabra del Antiguo Testamento y también perteneciente al Sanedrín. La palabra del Señor nos dice que este maestro, este Nicodemo, era el maestro de Israel, pero él tenía un desconocimiento, y lo que él desconocía era que
cómo nacer de nuevo. Y él se acercó al Señor y le preguntó cómo era un hombre, cómo hacía un hombre para nacer de nuevo, sabiendo que ya era una persona de edad. Entonces Jesucristo le explicó que ese nuevo nacimiento era un nacimiento del Espíritu por el creer en Jesucristo, arrepentirse, aceptar lo que Dios había destinado como para la salvación. Dios había destinado un proceso de salvación a través de Jesucristo, y el que creyera en ese sacrificio, en el verso 16 lo expone la palabra, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces eso fue lo que el Señor les puso, para que todos los judíos o las personas, ya sean judías o no, los que creyeran en él, entonces no se fueran a perder, sino que tuvieran vida eterna. El libro de Romanos, capítulo 11, verso 4, la palabra del Señor nos lo enseña. Dice el capítulo 11, verso 4, dice allí, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Es decir, hay judíos que no han doblado las rodillas delante de Baal. Hay diferentes grupos judíos. Hay unos que ellos se han retirado totalmente de las creencias de sus padres, de lo que la ley establece en el Antiguo Testamento. Hay otros que son ateos, que no creen en nada, que se apartaron totalmente de la fe en Dios en su totalidad. Y hay otros que son cristianos, son creyentes, pero son creyentes nominales, o es decir, que creen a medias y tienen algo otras creencias aparte de eso, y los que realmente se convierten al Señor. Judíos que se convierten al Señor, como el apóstol Pablo, como los diferentes judíos que históricamente se han convertido al Señor. Hay diferentes entonces ramas, diferentes grupos y diferentes pensamientos en cuanto a lo que son los judíos como tal. Pero en sí la Biblia dice que Dios se ha reservado un remanente, y la Biblia dice que esos son salvos por gracia. Dice, así que también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En este tiempo hay un remanente de judíos, de israelitas, que se han convertido al Señor y hoy son cristianos, han creído en Cristo y pertenecen al cuerpo de Cristo, son parte de la iglesia del Señor. Ellos harán parte del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice en el verso 6, si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, encontramos en el verso 27 del capítulo 9 del libro de Romanos, verso 27, oiga lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea, aquellos que realmente hacen parte de la fe en Jesucristo. Entonces, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, dice la palabra del Señor. El libro de Romanos capítulo 1, Pablo dice estas palabras importantes en el verso 16 y 17 con respecto a esto de los judíos o los israelitas que creen en el Señor Jesucristo y serán parte del arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice Pablo o Saulo, el que una vez persiguió la iglesia, según dice Hechos 9, el que persiguió la iglesia, que fue también un hombre importante dentro de los judíos y que en su momento fue incrédulo
al evangelio, persiguió a los cristianos a muerte. La Biblia nos dice que este hombre llegó a decir, después de que se convirtió al Señor, en el capítulo 9 de Hechos, en un encuentro que él tuvo personal con el Señor camino a Damasco, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Uno no se debe de avergonzar del evangelio. ¿Sabe por qué? El que se avergüenza del evangelio, Jesucristo dice en Marcos 8:38, el que se avergüence de mí en esta generación adúltera, dice la Biblia, en esta generación adúltera y pecadora, yo también me avergonzaré de él cuando venga delante de mi Padre con sus santos ángeles. O sea, el Señor también se va a avergonzar de todo aquel que se avergüence de Cristo. Como sea, la Biblia dice aquí, porque no me avergüenzo del evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree es poder de Dios el evangelio. Algunos creen que el evangelio es una religión más. No, el evangelio no es una religión más. No es una religión inventada por el hombre. El principio del evangelio, dice Marcos 1:1, el principio del evangelio, dice la Biblia, evangelio de Jesucristo. Jesucristo trajo el evangelio, él lo predicó, él lo practicó y nos lo enseñó para que nosotros se los enseñemos a las demás naciones. Así que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí lo dice, al judío primeramente. El evangelio es salvación al que cree, al judío primeramente. Es decir, los judíos deben creer en el evangelio, en las buenas nuevas que el Señor predicó y trajo para el mundo, para la salvación, y también al griego. O sea, aquí no hay distinción. En el evangelio no hay distinción de raza ni de nacionalidad. No hay gentil y no hay judío. Todos en uno somos uno solo, porque en Cristo todos somos uno. La Biblia dice que la salvación viene de los judíos y el gran judío llamado Jesucristo. El verso 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces es necesario que el judío o el israelita debe creer en Cristo, ya sea ahora o ya sea después que la iglesia sea arrebatada, para poder ser salvo, para poder llegar al reino de Dios. Mire lo que dice, por ejemplo, que solo a los que crean en Jesucristo, no por el hecho de ser descendientes de Abraham, eso los hace con beneficio a la salvación. No solamente por el hecho de ser descendientes de Abraham. Si uno mira Mateo capítulo 3, verso 8, Juan el Bautista dijo estas palabras. Capítulo 3, verso 8 dice la Sagrada Escritura, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso dijo Juan el Bautista. ¿Le dijo a quién? Le dijo a los fariseos y a los saduceos que venían a su bautismo. Le dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Los fariseos pues eran los que creían en la resurrección, creían en las cosas de Dios como tal, en las cosas espirituales, en Dios. Pero los saduceos tenían una doctrina diferente, que era que no creían en nada que fuera espiritual, sino solamente lo que podían ver. Entonces, entre ellos pues había esa situación, pero encontramos que a los dos grupos el Señor les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a un Abraham de estas piedras. Acuérdese que Dios le había dicho a Josué que colocara unas piedras como señal en el río Jordán, como señal para predicarle a los hijos, para
enseñarle a los hijos, a las nuevas generaciones, de que Dios los había traído por el desierto, los había hecho atravesar ese río a pie. Entonces, el Señor, esto también nos habla simbólicamente de la salvación para todos, que Dios levantaría hombres, personas que creyeran aún de las piedras, dice la palabra del Señor. Romanos 9:7, oiga lo que dice la Sagrada Escritura. Es decir, los judíos, por ser descendientes de Abraham, no quiere decir que si ellos viven una condición de pecado, de desobediencia a Dios, y no se arrepienten y no creen en Cristo, no quiere decir que ellos son salvos simplemente por ser hijos de Abraham, sino que ellos deben de creer. Dios sí tiene un propósito con Israel, y Dios tiene propósito de que ellos al final van a salvarse, porque en medio de la persecución que va a venir, ellos van a clamar a Dios como lo han hecho en otras ocasiones, y Dios se va a manifestar a ellos y los va a salvar, y ellos van a creer en el Señor Jesucristo. Ellos van a ver, dice la Biblia, al que traspasaron, al que una vez crucificaron. El capítulo 9, el versículo 7, oiga lo que dice del libro de Romanos: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Oiga, el verso 8 dice: esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. O sea, no solamente por haber nacido de nuestro padre Abraham, de la naturaleza humana de él, sino que se necesita tener la misma fe que él tuvo en Dios. Dice la Biblia, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, dice la palabra del Señor. Así que el capítulo 9 hasta el verso 8 y el verso 27 dice la palabra: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, también dice, tan solo el remanente será salvo. Si fueren el número de los hijos de Israel como la arena del mar, dice el Señor aquí, a través del apóstol Pablo, que también Pablo era un gran judío. La palabra del Señor nos dice que tan solamente el remanente será salvo. Y también dice la Sagrada Escritura en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 33. Gloria al Señor. Juan 8:33 dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: le respondieron los judíos a Jesús, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Porque el Señor los estaba llamando a ser libres del pecado. Entonces el verso 34, Jesús les respondió: de cierto les digo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Nosotros, por ser pertenecientes, en este caso, en el caso de los judíos, por ser descendientes de Abraham, no quiere decir que no hayan pecado. Romanos 3:23 dice la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, eso quiere decir que toda persona, venga de donde venga, de Israel, sea judío o no, sea gentil, de otras naciones, etc., venga de donde venga, toda persona debe reconocer que es un pecador, porque no habemos ni una sola persona. La Biblia dice: no hay hombre que no peque, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
para volver a ser constituido, para volver otra vez a hacer las paces con Dios, solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Por eso la palabra del Señor dice muy claro, el mismo Jesucristo lo explicó en el libro de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y no por el hecho de ser descendiente de uno de los patriarcas, eso nos va a justificar, o eso va a justificar a los israelitas delante de Dios, solamente por ser hijos de ellos en la naturaleza humana. Por eso el Señor habló muy claro a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo también era parte de los judíos. Y sin embargo el Señor le dijo: tú también necesitas la salvación. Entonces el verso 34 nos habla de que todos hemos pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo, o sea Cristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el verso 37, el Señor les aclara y les dice: sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces el 39 dice: respondiendo le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Es decir, que ellos en el momento no estaban ni están haciendo realmente, cumpliendo lo que Abraham hizo, porque Abraham le creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Pero ahora dice Jesucristo: procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Así que el Señor dice: ustedes procuran matarme, yo que les he hablado la verdad. Entonces el hecho de ser judío no quiere decir que ya por el solo hecho de ser descendiente de Abraham ya están salvos. La persona, el judío, el israelita, debe creer, debe aceptar a Cristo como su Salvador si quiere ser parte del arrebatamiento de la iglesia, para no tener que atravesar ese periodo de la gran tribulación por donde el anticristo va a perseguir despiadadamente a los judíos. Entonces, vemos que primero es el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 16 al 17. Miremos entonces la palabra de Dios allí.